Dialogábamos en forma muy interesante con nuestros invitados, en este caso el doctor Stalin Raza, y el caballero es abogado en libre ejercicio próximo, a quien recibo con la mayor cordialidad, y también saludaba con un viejo amigo de esta casa, viejo no por edad, sino por la relación, el economista Patricio Almeida, quien es analista de temas económicos y catedrático universitario. El tema en principio impuesto a la plusvalía a debate nacional, tema sobre el que el programa ha vuelto una y otra vez con personajes que conocen esta clase de tópico. Pero hay una noticia en primera página de Diario Universo y también en otros periódicos. Inhibido trámite de ley de herencia. Asamblea tomó esa salida ante supuesta imposibilidad de retiro de propuesta. Las protestas siguen, la plusvalía pendiente. Doctor Raza, ¿qué piensa usted sobre este expediente asumido por la Asamblea de inhibirse de conocer este proyecto de ley enviado por el presidente de la República? ¿Esto es constitucional? ¿Esto está en el marco de la ley? Muchas gracias, doctor Octendo, por la invitación. No, definitivamente no. El artículo 140 de la Constitución y el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dicen que la Asamblea solo puede hacer 4 cosas, con los proyectos en general y con los proyectos de ley económicos urgentes en particular. Aprobar la ley, modificar la ley, archivar la ley o negar la ley. Ya. Si no pasa esto, si no ocurre esto... Enumeración taxativa. Así es. Ya. Si no ocurre esto en los 30 días que hay de plazo para tramitar el proyecto de ley, el presidente de la República tiene la obligación, no la facultad, de promulgar la ley directamente y enviarla al registro oficial. Si no ocurre esto, el presidente estaría incumpliendo la Constitución, porque el Ministerio de la Ley es para eso. Las leyes entran en vigencia por el Ministerio de la Ley, no por voluntad de quien las propone ni de quien las aprueba, sino porque ha transcurrido un plazo fatal y el efecto jurídico es que la ley entra en vigencia. Doctor Raza, don Stalin, gracias por su presencia y gracias por su explicación muy saludable en este momento. A la luz de lo que usted manifiesta, ¿cuál puede ser el resultado final tomando en cuenta la determinación de la Asamblea? ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que está ocurriendo es que en los hechos a mí me parece que políticamente es muy costoso, para usar un término más cercano a la economía, que el presidente decida promulgar la ley. El problema es que seguimos pasándonos por encima del derecho, por encima de las normas constitucionales, porque las normas constitucionales ordenan que la Asamblea tenía que haberla archivado si la decisión era no tratarla, no haberse inhibido. Y si la Asamblea no la archiva, el presidente tiene la obligación de promulgarla. Y si no la promulga por consideraciones de tipo político, está incumpliendo la Constitución, lamentablemente. Aunque el efecto de no promulgarla, por supuesto, pacifica el conflicto social. Que la ley entre en vigencia después de 30 días y que se tenga que promulgar en el registro oficial, creo yo que no va a pacificar el conflicto social, sino va a ahondarlo desde la perspectiva política. Pero desde la perspectiva jurídica, ese es el efecto. Qué preocupante lo que usted manifiesta, qué preocupante. Ahora, dígame una cosa y con esto terminamos. Gracias, Patricio, por su paciencia. ¿En esto de la inhibición de la Asamblea puede haber una doble intención? No sé, lamentablemente no nos corresponde entrar a especular. Porque al parecer la propuesta es del doctor Aguilar, un hombre que conoce de derecho, ¿no? Yo lamento no coincidir en esta oportunidad con el asambleísta Aguilar, pero me parece que aquí hay un problema fundamental. Se está invocando un principio general del derecho, que es que el que puede lo más, puede lo menos. De acuerdo, sí. Sí, pero los principios generales del derecho se utilizan para integrar las normas de la ley cuando existen vacíos, lagunas, oscuridades. Pero la ley de la función legislativa en este caso, la Constitución en este caso no requieren de ninguna integración, no presentan ninguna laguna, son taxativas. O sea que no se requiere ni siquiera utilizar un principio general del derecho, porque además, por encima de los principios generales del derecho, en un Estado constitucional, están los principios constitucionales. Y la Constitución establece un principio fundamental que es su supremacía. Si la Constitución manda que las normas que no han sido aprobadas en 30 días, siendo económicas urgentes, deben promulgarse, no cabe alegar un principio general del derecho. O sea que la Asamblea debió archivar el proyecto. Archivar o negarlo, cualquiera de las dos opciones. Muy bien. ¿Qué piensan de la reacción del mandatario? ¿Está tratando de aplacar la movilización ciudadana para presentar el momento que considere más oportuno? Señor economista Almeida. Don Patricio, bienvenido.
Muchas gracias, doctor Oquendo, por la invitación. Y Diego nomás. Un saludo cordial a los amigos oyentes. Mire, yo creo que este par de leyes, al juntarse, generaron una reacción generalizada en el país, porque claro, toda la gente sentía que él estaba golpeando a su patrimonio o a, digamos, a lo que ha trabajado en toda su vida. A su trabajo, al resultado de su trabajo. Exactamente, porque yo creo que todos los padres de familia de alguna manera lo que buscamos, ¿no es cierto?, es dejar a nuestros hijos algún patrimonio para que ellos puedan desenvolverse mejor en la vida, sin que este sea cuantioso ni mucho menos, pero sí, por ejemplo, dejarle un terreno para que pueda construir su casa luego, etcétera, o también, en el caso de tener una empresa, dejarle una empresa funcionando. Y eso es lo que ha generado la reacción. Las razones por las que ha retirado yo creo que más bien son políticas, porque yo diría conceptualmente la propuesta tiene coherencia con la visión, digamos, del socialismo del siglo XXI. Sí. O sea, es coherente desde esa perspectiva. Y además, yo creo que más adelante se tratará el tema, pero yo sí creo que es importante también que se vaya frenando la especulación. En economía, todo lo que significa, ¿no es cierto?, un proceso de especulación, sea en tierras, en precios de bienes, de servicios, etcétera, el Estado tiene la obligación de frenar esa especulación. Pero ese es un tema mucho más puntual, porque yo creo que sí han habido especuladores y traficantes de tierras, y que hay que frenar eso, porque eso incluso puede terminar en una burbuja inmobiliaria, como sucedió en los Estados Unidos y en Europa. Es decir, empiezan a elevarse tantos los precios de forma artificial que ganan fortunas el instante que se compra y se vende terrenos o departamentos o casas, y al final termina en una burbuja que se rompe y termina perdiendo normalmente la mayoría de gentes o la mayoría del pueblo, que es el que se endeuda para comprarse un departamento, una casa o un terreno. Se caen los precios, se rompe la burbuja, los precios se transparentan, digamos, vuelven a su nivel normal, y eso genera pérdidas muy fuertes a la mayoría de ciudadanos que adquirieron un bien que todos necesitamos para vivir. En Buenos Días de Visión, el economista Patricio Almeida, analista de temas económicos, catedrático universitario, un saludo muy cordial al señor Alfonso Llanes, quien será protagonista de la segunda charla. Don Stalin, doctor Raza, el presidente ha dicho que los dos proyectos, a la herencia y la plusvalía, quedan en suspenso para que se produzca un debate nacional. Le pregunto, ¿debería Correa aceptar el que le propone Guillermo Lasso? ¿Cómo debería producirse ese debate y qué sectores deberían participar? Por favor. Muchas gracias, don Diego. Sí, me parece saludable que el presidente haya propuesto que se inicie un debate. Pero ese debate tiene que ser un debate sustancial, un debate serio. Y para que el debate sea serio debe limpiarse del emotivismo y debe limpiarse también de las pasiones políticas. A mí me parece que el señor Lasso, al igual que toda la gente que quiera intervenir en el debate, es legítimo que lo haga, pero me parece que un debate sustancial y serio pasa por entender cuál es el alcance de estos términos que están tan genéricamente establecidos en la Constitución y en el modelo político, que son la redistribución, que son la igualdad, que son la justicia. Porque suena muy bonito para la galería invocar la redistribución de la riqueza, invocar la igualdad, invocar la justicia, pero no definir qué son estas cosas. Y para definir qué son estas cosas hay teorías, hay gente que se ha pasado cientos de años escribiendo sobre esto, y es importante, por eso creo yo, que la academia, los académicos, hagan sus aportes. Acudan, ojalá la asamblea y ojalá quienes han invitado al debate fijen cuáles son los parámetros de ese debate, los escenarios de ese debate, para que podamos ir quienes tenemos argumentos a decirles y a presentarles las pruebas que el presidente y que el oficialismo han pedido de por qué no son ni justas, ni redistributivas, ni buscan alcanzar la igualdad de estas medidas. Muy bien. Don Patricio, la Comisión Legislativa venía asegurando que habría debate en torno al impuesto a las plusvalías. Le pregunto, ¿confiaba usted en la seriedad, objetividad e independencia de ese debate? Tenga la bondad. Mire, yo estoy... Preguntas en principio muy sencillitas para que ustedes profundicen en su respuesta, ¿no? No, yo creo que el debate nacional es fundamental en cualquier nivel que se lo proponga. Es decir, a nivel de la academia, a nivel de
digamos, de las instituciones públicas, privadas, a nivel de los empresarios y también a nivel de los políticos. Ahora, lo importante es que en ese debate participen todas las visiones. Es decir, aquellos que creen en este proyecto de redistribución desde esta perspectiva de la herencia o del impuesto a la plusvalía, y de otra parte también aquellos que creen que debe mantenerse ese patrimonio, aquellos que dicen que hay que generar riqueza para distribuir. Es decir, hay un principio, ¿no es cierto?, marxista que decía que tiene que desarrollarse las fuerzas productivas, la capacidad de producción de un país para cambiar las relaciones de producción. Pero también hay otra propuesta que dice, podemos desde abajo cambiar las relaciones de producción democratizando el capital. Un poco son las dos visiones que están en juego. Entonces, ese debate yo creo que hay que hacerse para ver cuál es la realidad del país, cómo ahora en el Ecuador podemos crear más riqueza para poder distribuirla. O lo hacemos simultáneamente o primero la creamos. O podemos generar las condiciones para esa creación. Por ejemplo, alguna vez, como usted mismo discutíamos en este programa, tal vez potenciando a nuestra sociedad, formando mejor a nuestros técnicos, nuestros profesionales, a las futuras generaciones para que éstas puedan generar mejor producción, aumentar productividad, competitividad y con el cuidado del medio ambiente, etcétera. Es decir, que tengamos una sociedad mucho más fuerte que sea capaz de generar nuevas empresas comprometidas con el desarrollo del país, que es la otra visión. Pero yo creo que aquí hay que lograr una combinación entre lo que es la empresa que ya está funcionando, potenciar a esta empresa, pero también desde abajo democratizar el capital para que los trabajadores, los técnicos, los profesionales también puedan sumarse a este proyecto de desarrollo del país. El economista Almeida le escuchamos con mucha atención. Pregunta para el doctor Raza y para el economista Almeida. ¿Qué piensan de este concepto nuevo, el de la plusvalía ilegítima, que plantea el gobierno en el proyecto que estamos analizando? ¿Cuál es el trasfondo ideológico político y qué es eso de la plusvalía ilegítima, Stalin? Sí, se ha entendido que el gobierno lo que quiere es regular, lo que decía el economista Almeida, la especulación. La intención de regular la especulación es una intención ilegítima en principio. El problema es que la norma, tal como estaba enviada a la Asamblea, establecía una desproporción. Y esa desproporción es confiscatoria. Constitucionalmente es legítimo restringir algunos derechos, porque los derechos no son absolutos, no son ilimitados. Entonces es legítimo restringir el derecho a obtener utilidades, a obtener plusvalía por la tierra, en beneficio de un derecho o de un principio igualmente importante, que es controlar la especulación, racionalizar el mercado de la tierra. Eso es legítimo. Pero para que sea legítimo hay que hacer un test, un estándar, que se llama de razonabilidad. Si las leyes no son razonables, son ilegítimas, son inconstitucionales, son arbitrarias. Este test de racionabilidad se compone de algunas facetas que tienen que irse superando sucesivamente. La primera es la de idoneidad. ¿Es idóneo restringir la excesiva acumulación de plusvalía? Sí, es idóneo, porque es necesario proteger otro principio, que es la racionalidad del mercado. Ese parámetro está superado. Ahora, viene el siguiente parámetro, que es la necesidad. El parámetro de la necesidad es una relación entre medios y fines. El medio que se está utilizando, que es establecer una tarifa excesivamente alta, ¿es el menos gravoso para conseguir el mismo fin? Y la respuesta evidentemente es no. Y es no, entre otras razones, porque la gente que compra sus terrenos para construir sus casas, o que compra sus casas ya construidas para habitarlas, normalmente en los segmentos de la clase media y de la clase popular de la sociedad, lo hace acudiendo a créditos bancarios, a créditos del mismo BIES, del mismo gobierno, que han sido tan generosos en ampliar esa base de oferta de crédito. Al acudir a esos créditos se cobra una tasa que más o menos promedia entre el 8 y 10% para el crédito de vivienda. Y esa tasa se lo cobra durante 10, 15 o 20 años. Es decir, las personas que compran una propiedad tienen que incorporar a los costos de esa propiedad
el valor de los intereses, de una tasa entre el 8 y el 10%. Cuando la ley establece que se pueden vender considerando un margen razonable de utilidad, utiliza en cambio como parámetro la tasa pasiva, la que pagan los bancos. Sí. Y la que pagan los bancos está en el orden entre el 3 y el 4% anual. Entonces vemos que existe una diferencia, una distorsión entre el 10 que la gente paga para obtener su crédito y el 4 o 5 que es el que le reconoce el Estado como margen razonable de utilidad. Eso en economía se llama un descalce de tasas y eso significa una pérdida de la utilidad de ese bien para la gente que quiere venderlo posteriormente. Entonces vemos que el medio utilizado, que es elevar la tarifa en ese rango y utilizar como parámetro apenas la tasa que pagan los bancos como margen de justo precio de utilidad, es irrazonable, no cumple este estándar de necesidad y por tanto la ley es desproporcionada y por tanto la ley es confiscatoria. Muy bien, le felicito por la sustantividad de su exposición, doctor Raza, igualmente por los pronunciamientos del economista Almeida. Por eso el programa se siente muy fan de presentar personajes de esta jerarquía. La misma inquietud del economista Almeida, ¿no? Si esto de la plusvalía ilegítima, ¿qué piensa usted? Pero ¿cuál es el trasfondo ideológico político de todo esto? Sí, doctor Rogendo. Si me permite, sí, por favor. En el documento que está que se envió a la Asamblea había una fórmula donde se incluía 2 parámetros, ¿no? Para esta ganancia ordinaria que debería haber en un bien inmueble. Es decir, entre el proceso de compra y de venta, para que no sea una plusvalía legítima, sino una plusvalía normal, ordinaria. Un parámetro que se toma es el que ha señalado, ¿no es cierto?, la tasa de interés. Pero en la tasa de interés hablan de la tasa de interés activa, pero referencial, la del Banco Central, que publica el Banco Central todos los meses. Y el segundo parámetro es el nivel de inflación, es decir, un ajuste normal por el nivel inflacionario, porque hay que actualizar los bienes, ¿no es cierto?, con el nivel de inflación y la tasa de interés en el caso de un crédito. Entonces, incorporado eso al costo inicial, más las mejoras que se hagan en el bien, más los impuestos pagados, etcétera, da un valor final. Ese valor sería el de costo de venta, por ponerlo en términos contables, el costo de venta del bien inmueble. Y si es que ese valor frente al que realmente se vende hay una diferencia, ahí es cuando entra esto que le han denominado esta plusvalía ilegítima. Entonces, en esa parte es donde se clavaría el impuesto. Eso es lo que dice la propuesta. El tema es que usted ve en el caso de las ciudades grandes, y creo que en todo el país, y en todos los países del mundo finalmente, normalmente los bienes inmuebles tienen una valoración superior al resto de bienes, porque estos no se deprecian, más bien se aprecian con el tiempo. Y más si se revaloriza. Por eso es que una inversión en un patrimonio familiar normalmente es en bienes inmuebles. No se le ocurre a un padre, ¿no es cierto?, dejarle máquinas, equipos que se hacen obsoletos en muy poco tiempo, sino dejarle bienes inmuebles que al final se revalorizan. Es decir, o por lo menos no pierden el valor original. Entonces, ese es el objetivo de poder tener, ¿no es cierto?, un bien inmueble para dejar a los hijos. Yo le decía, por ejemplo, una familia con 3 hijos, normalmente se compra un terreno grande que no lo puede hacer en la ciudad porque ya resulta muy caro y no puede pagarlo, entonces le compra afuera de la ciudad. Pero resulta que con el tiempo un determinado barrio se revaloriza. Y se revaloriza muy fuerte, que otro no sucede, qué sé yo, porque tiene más seguridad, porque tiene mejores vías de comunicación, porque tiene unas casas más bonitas que se han construido. Por eso yo he dicho, también la plusvalía tiene que ver con la vecindad. O sea, todos tenemos que cuidar nuestro barrio, nuestra casa, para revalorizarlo. Y es decir, un barrio limpio, un barrio seguro, un barrio con gente amable, ese se revaloriza. Entonces, yo creo que eso es importante en este sentido. Por eso es que digo yo, si es que es ganancia especulativa,
y muy bien lo explicaba desde el lado del derecho el doctor Raza, ¿no es cierto? Si es ganancia especulativa, sí el Estado tiene que frenar eso, porque serían ganancias extraordinarias que no serían legítimas porque ya vendría dentro del especulación. Muy bien, el tema de esta mañana, impuesto a la plusvalía, debate nacional, nos acompañan el economista Patricio Almeida, quien acaba de intervenir, y el señor doctor Stalin Raza, abogado en libre ejercicio de su profesión. Gracias, Susana. Llegó el ingeniero José Villavicencio, bienvenido al programa. Doctor Raza, ¿considera usted que el proyecto del Ejecutivo busca combatir la especulación de tierras y los latifundios? A ver, insistamos en eso. Sí, en principio el proyecto alcanza también a las tierras rurales. El tema es que no solamente hay que analizar factores de orden cuantitativo, sino también de orden cualitativo. El establecer un impuesto siempre tiene como efecto la sustitución de la actividad que está siendo gravada. Es decir, un padre de familia, una persona que busca adquirir un terreno para los propósitos que señalaba el economista Almeida, que es generar un patrimonio para poder heredar a sus hijos, lo cual es legítimo también. Si tiene una tarifa tan alta que se vuelve cuasi confiscatoria en el impuesto, se va a desestimular de hacer ese ahorro, de dirigir el ahorro hacia ese propósito, y va a tratar de sustituir esta actividad que está siendo gravada. La sustitución de ese patrimonio, ¿a dónde va a ir? Porque si uno de los efectos de la economía del buen vivir es, entre otras cosas, fundamentar el altruismo, lo que se está generando es el efecto exactamente contrario. Lo que nos están diciendo con el impuesto a las herencias y con el impuesto a la plusvalía es, señores, no generen patrimonio, no lo hereden, no hagan inmuebles para poder entregar a sus hijos, gástense, farréense, como dice un cantante de tecnocumbia, chúpense la plata. Perdónenme chúpense la plata. Pero esto es así, o sea, y esto ha sido estudiado por quienes se han preocupado de analizar cuál es ese efecto de sustitución que causan los impuestos. Entonces, la gente que invierte su dinero en un inmueble tiene que calcularse también cuál es el costo de la actividad que está dejando de hacer para orientar ese capital al inmueble. Ya. ¿Qué es lo que está dejando de ganar? Porque si no lo orienta a comprar un inmueble, tendría que orientarlo a la creación de una empresa, a la creación de cualquier microemprendimiento o macroemprendimiento, y prefieren no hacer eso para destinarlo a un inmueble. Entonces ahí hay una utilidad que deja de ser ganada. Este es un elemento cualitativo que también es medible, por supuesto, pero que tiene que también integrarse al valor patrimonial que debe considerarse como componente de ese inmueble. No puede hacerse un análisis tan liviano de solamente medir cuánto es lo que cuesta la compra versus cuánto es lo que va a resultar la venta y establecer livianamente que esa diferencia es de por sí legítima. No es ilegítima porque hay que establecer los montos de utilidad considerados de las otras actividades que se suman a esto. Uno de esos, la tasa de interés que se paga por adquirir el inmueble, entre otras cosas. Pero también esto, ¿qué es lo que se deja de ganar por comprar un inmueble? Entonces, son elementos que quienes proponen el proyecto técnicamente deberían haberlo sustentado, porque las leyes... ¿Y no hay esa sustentación, doctor? Es que las leyes requieren de una exposición de motivos, y esa exposición de motivos, para que sea sustancial, debería considerar estos componentes. No nos olvidemos que el gobierno está liderado por un economista, y un economista además muy bien catalogado desde el punto de vista académico, y está integrado por un equipo económico que se entiende es absolutamente competente. Entonces, el proyecto de ley tenía que haber establecido estos componentes fundamentales y no simplemente limitarse en su exposición de motivos, que no es una formalidad, es un elemento sustancial del proyecto de ley, porque dice el por qué, nos está diciendo cuál es la motivación que tiene el proponente para que ese proyecto de ley se apruebe. Debía habernos dicho ese por qué, debía haber considerado estos factores y no simplemente basarse en criterios tan laxos y tan bonitos al oído como la redistribución de la riqueza y la lucha contra la plusvalía ilegítima además. Oye, dígame una cosa, don Stalin, ¿usted dicta clases? Sí, yo soy profesor. Sí, soy profesor. Porque tiene un ánimo pedagógico muy valioso, sí, es muy claro, le felicito, ¿no? Muy bien, Patricio, y gracias por su presencia igualmente, ¿no? El sector de la construcción dice que el proyecto estrangulará esa actividad y también el mercado inmobiliario. A ver, el análisis desde su perspectiva.
Bueno, en la propuesta también establece que los que no serán gravados es el sector de la construcción en cuanto a la compra de terrenos y venta. Y el punto está que ellos no... Usted leyó todo el proyecto. O sea, lo revisé los principales puntos. Entonces, la propuesta es que si es un constructor, normalmente él compra el terreno inmediatamente para construirlo, no es que lo compró hace años, porque eso es su actividad cotidiana, digamos. No compra un terreno para engordarlo. Exactamente, ni creo que para especular con el precio del terreno, porque el constructor lo que le interesa es cumplir su actividad, compra, construye y vende. Que es el objetivo de las constructoras. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva no tendría por qué agravarse, digamos, esta actividad o frenarla. Quizá más bien sea desde el otro una cosa que le tiene pregunto con el mayor respeto. ¿En el fondo usted siente simpatía por este proyecto? ¿Coincide con este proyecto? Solo coincido en la parte de especulativa. Ya. Porque mire, hay casos con la mayor. No, yo sé. Porque yo sí creo que la parte de especulación esa sí hay que frenarla. Y esa debía haberse hecho incluso, yo diría, un poco antes. Porque yo le decía, el riesgo es que uno puede terminar en una crisis inmobiliaria, como la que sucedió en Estados Unidos. Si usted me permite... Una burbuja. En Miami mucha gente compró constructoras que compraron ahí los pantanos, construyeron una freeway, el 25 que se va hasta el norte, hicieron todo el proyecto inmobiliario, compraron... Eso indica de sus visitas frecuentes a Miami. Más que eso, de mis análisis de ese tema, porque la crisis inmobiliaria fue brutal. Entonces, especularon con ese precio, vendieron departamentos a 2-3 veces su precio real. Terminó en una burbuja y terminaron dejando en la miseria a todos aquellos que ahorraron en su vida para comprarse un departamento. Entonces, vendieron, ¿no es cierto?, a precios estratosféricos, con créditos de banco asociados al sistema financiero, reventó la burbuja y el que sale perdiendo normalmente es el más débil. Y esos eran los que querían acceder a una vivienda, porque eran con tasas de interés casi de cero, y luego les daban rápidamente el crédito. Entonces, lo que es preocupante es eso, y eso hay que evitarlo. Por ejemplo, hay terrenos, usted ve, que se hacen urbanizaciones. Hay terrenos que están solos ahí, dañan incluso el ornato, pero porque están esperando que se revaloricen para venderlos. Y luego son precios estratosféricos los que se piden. Y hay gente que le gusta esa urbanización porque están sus amigos y pagan. Entonces, esto yo sí creo que hay que evitarlo. Pero en esa parte, en la especulativa, cuando ya se atente al patrimonio familiar, yo creo que ahí hay que hacer un estudio, y en eso estoy de acuerdo, una exposición de motivos muy fuerte para evitar justamente que se llegue a esos puntos de la especulación. Muy bien. Pregunta final para el doctor Rassi, para el cronista Almeida, gracias por su presencia. De los impuestos a la herencia y la plusvalía se hablaba en el gobierno desde que llegó al poder. Les pregunto por qué presentarlos justo en un momento crítico de nuestra economía. Y si quisieran hacer una especie de conclusión final. Está bien. Muchas gracias. Sí, a mí me parece que fue el peor momento. Fue el momento menos adecuado. Y precisamente esto sustenta el por qué el proyecto no cumple con un estándar de justicia. No cumple con un estándar de justicia. El asambleísta Virgilio Hernández, que es el único a quien le he oído decir algo sobre una aproximación a la teoría de la justicia, mencionó un autor que se llama John Rawls. Y él hablaba de que han seguido los lineamientos de John Rawls. Bueno, John Rawls, primero, hay teorías de justicia mucho más avanzadas que las de John Rawls. Segundo, si vamos a hablar de John Rawls exclusivamente... ¿Quién es él? John Rawls es un sociólogo norteamericano que hizo sus estudios en filosofía política. Bien. Y estableció un criterio más objetivo de lo que es la justicia, porque la justicia es un concepto que puede lucir como subjetivo. Para unos es lo que tiene que darse a cada cual igualitariamente, para otros lo que le corresponde. Sí, hay muchos debates sobre esto. John Rawls trató de darle ciertos parámetros objetivos. Y en esos parámetros objetivos él decía, la justicia tiene que redistribuir cuando hay distorsiones. Cuando hay distorsiones de muchos ricos de pocos ricos y muchos pobres, es legítimo que una política pública de justicia busque redistribuir. Pero un principio de diferencia, él lo denomina así, implica que la solución justa que se dé haga que todos estén mejor. Los ricos
por lo menos no sean tan empeorados y los pobres sean sustancialmente mejorados. Pero si todos van a estar peor, la solución no es justa. Sí, el remedio resulta peor que la enfermedad. Y esto es algo que parece obvio, pero en el momento en el que estamos viviendo en el país, si la economía va a crecer apenas al 1.9%, establecer unas medidas de impacto tan fuertes que van a afectar a la inversión, que van a afectar al empleo, que van a desacelerar la economía, hace que todos estemos peor. Luego, siguiendo al mismo John Rawls, que se supone que es el inspirador de, por lo menos, del asambleísta Hernández para hacer los análisis que ha estado haciendo, entonces la solución no nos ofrece un escenario en el que todos estemos mejor, sino uno, al contrario, en el que todos vamos a estar peor. Y eso no es justicia. Muy bien, muy bien. Patricio. Bueno, quizá como un corolario a eso. Exactamente. Lo que es fundamental. Lo que es fundamental, yo creo, en el país es un compromiso de todos, de empresarios, de trabajadores, de políticos, ¿no es cierto? Es pensar que el ahorro es vital para el desarrollo del país, porque si hay ahorro hay inversión, y el país crece si hay más inversión. Y no solamente estoy hablando de la inversión pública, sino de la inversión privada, sí. Porque normalmente, ¿no es cierto?, la actividad productiva se desarrolla, se impulsa, se potencia con inversión. Y hay que favorecer eso. Lo que hay, por eso decía, hay que generar la riqueza y luego sí redistribuir esa riqueza. Incluso creando las condiciones. Probablemente hay que reflexionar un poco más de si tal vez sea más importante afectar a la renta, al impuesto a la renta, que es lo que hacen los países europeos, que incluso el rendimiento es superior. Porque lo que hay es que generar la riqueza, y quizá lo que sí se puede también proponer en esta ley es que esa venta, digamos, esa participación de los trabajadores en acciones de las empresas. Es decir, este impuesto sea más bien entregado a los trabajadores como acciones, y quizá a un menor precio, a un 50%, para que el empresario asuma la responsabilidad de ceder un 50% en esas acciones y el trabajador la responsabilidad de pagar el 50% de las acciones. Porque lo que hay que crear es que las condiciones para que los trabajadores se sientan dueños de la empresa, puedan trabajar fuerte en la empresa, se sientan parte de la empresa. Es decir, yo creo que viene por ahí la motivación. Tema que no deja de ser polémico, ¿no? Tema que no deja de ser polémico. Exactamente, pero yo diría, ese es democratizar el capital. Y además democratizar también el trabajo de yo, si es que me siento parte de la empresa, lo voy a hacer con más entusiasmo, con más ganas, y trabajar quizá mejor y potenciar las empresas. Entonces ya no habrá un pliego de peticiones, como dicen los japoneses, sino un pliego de ofertas. Stalin, ¿quisiera usted agregar algo a lo que acaba de decir el economista Almeida? Sí, estoy absolutamente de acuerdo, y básicamente es esto lo que explican los teóricos. O sea, si la riqueza va a seguir exactamente en el mismo lugar en donde está, no hay nada que redistribuir. O sea, hoy tendremos para redistribuir el queso que existe hoy, pero para mañana necesitamos tener 3, 5, 10 quesos, porque en ese nivel se va incrementando el número de requerimientos. La riqueza es un bien escaso. Y como bien escaso, la riqueza es un bien escaso, muy interesante, ¿no? Y como bien escaso que es, tiene que ser distribuido, sí, equitativamente, pero la equidad tiene que tener estos parámetros. O sea, si no vamos a tener cómo generar, porque además es norma de la Constitución, no lo digo yo, la Constitución establece que es obligación del Estado producir y reproducir las condiciones de vida que permitan la adecuada satisfacción de los derechos de las personas. Que quede claro que la equidad, pues, ¿no? La equidad es un factor que suaviza el rigor de la justicia, ¿no es cierto? La equidad. Stalin, gracias por estar en este programa. Realmente me ha causado muy buena impresión el doctor Stalin Raza, abogado en el libre ejercicio de su profesión y el economista particular, un buen amigo, analista de temas económicos, catedrático universitario. Impuesto a la plusvalía a debate nacional. Señoras y señores, buenos días.